Bienvenidos sean todos a esta presentación, este screencast de mi presi realizado el día 26 de octubre del día 2016. Apenas tiene dos vistas, pero bueno, se los voy a presentar de manera expuesta. Bueno, el título de este presi es Medios de Comunicación, un poco más enfocado a México, claro está, a mi país. Vamos a ponerlo en pantalla completa solamente para dar un poco más de énfasis a esto. Y bueno, eh, los medios de comunicación, ¿qué importancia tienen hoy en día en nuestra sociedad actual? Bueno, primero que nada tenemos que tener algunos referentes, ¿no? No todos los medios de comunicación son la televisión o el radio. Existen infinidad de ellos, entre ellos las redes sociales son las que aportan bastante a este. Y bueno, ahora tenemos no hay que olvidar los antiguos, ¿no? El periódico y bueno, en esta presentación les voy a enseñar unas cuantas cosas más. Vamos con un poco más de historia, me interesa explicarles esto. Bueno, todos los medios de comunicación nacen junto con la imprenta, creada por Gutenberg, ya sabemos esto, porque podemos considerar al libro como la primera forma de comunicar, el primer medio de comunicación para el mundo entero. Obviamente en diferentes tiempos, pero regularmente para este siglo XV, XVI, entre el XV y el XVI, todo esto ya está bien estructurado en el mundo. ¿Por qué el libro es considerado el primer medio de comunicación? Bueno, pues hay que tener en cuenta que antes no existía la televisión o el radio, ni siquiera el periódico. Con la imprenta apenas podíamos tener noción de ciertos conocimientos muy específicos. Esa es la importancia del libro, esa es la importancia de la imprenta. Bueno, para el siglo XVI ya podíamos considerar el libro como el primer medio de comunicación, porque se producían libros en distintas lenguas, de distintos temas, y bueno, una increíble gama de cosas. Sin embargo, solamente era un libro por tema, y eso es lo que, bueno, vino a renovarse después. Ahorita veremos por qué. La imprenta nos lleva obligatoriamente al medio de comunicación masivo más antiguo. Si eres predictivo, sabrás de a qué me refiero. Bueno, esta es la idea general de mi presi. Y bueno, vámonos directo, ¿no? Al periódico. Bastó un siglo más, o sea, siglo XVII, para que el periódico fuera una tendencia, o sea, ya realmente popular en toda Europa occidental. Bueno, tenemos a Inglaterra, a España, Francia, y bueno, eh, realmente la novedad, lo nuevo que tenía esto es la amplia gama de temas que contenía cada periódico. Te podías enterar de noticias, no solamente de tu país, tal vez un poco atrasadas, pero te podías enterar de noticias de otros países. Y eso es lo que le daba sustento a tu periódico. Es eso lo que hizo tan popular a este periódico. Primer medio de comunicación masivo, ténganlo muy en cuenta. Mm, la rapidez con la que llegaban estas noticias era realmente exquisita. Es por eso que la gente comenzó a comprarlos y realmente tenemos la imagen de la antigüedad con el periódico en mano del señor. Y bueno, es realmente una explosión, un cambio total en estos medios de comunicación. Aquí tenemos algunos ejemplos, el Diario de Barcelona, el Telexpress, Avui, La Vanguardia, Ahora, El País, el Correo Catalán. Y bueno, vamos directamente con este dato curioso, dato de 8, haciendo referencia a la noticia de 8. Eh, bueno, la popularidad del periódico fue tal que para las colonias españolas, las colonias portuguesas y las colonias inglesas, el periódico también se volvió muy importante. Eh, Teníamos a gente que quería informarse de qué sucedía, e incluso a la política. Bueno, más bien, al imperio, a la monarquía le convenía que el público se enterara de ciertas cosas. Recordemos también que en la independencia ya de México, en la guerra de independencia entre 1810 y 1821, se salen nuevos periódicos, algunos a favor, otros en contra, claro está. Pero bueno, antes de lo que se usaba para manejar un poco a la gente eran los comunicados.
El virrey, el que más usó esta técnica, fue Calleja, que bueno, él intentaba, por medio de comunicados, unir al pueblo en contra de la guerra independentista. No le funcionó, porque los periódicos, me viene a la mente el ilustrador americano, eh, daba, daba noticias frescas de lo que estaba pasando realmente en la guerra de independencia. Esto es lo que hizo la diferencia, este es el cambio que se necesitaba. Y bueno, si no fuera por la gente, entendamos que la independencia sería, fuera de los contextos sociales actuales, sería una guerra fallida, ¿no? Y bueno, eh, llega el telégrafo. El telégrafo vuelve más universal la comunicación. ¿A qué voy con esto? Recordemos que del telégrafo parte el teléfono. Y gracias a esto nace otro medio de comunicación masivo que aún perdura en estos días, igual que el periódico, y que es igualmente muy importante. Eh, el periodismo también toma una nueva postura en, después del telégrafo. Este invento, por Morse por cierto, facilita la difusión de las noticias y de manera más rápida que con el periódico. Imaginemos ahora que la noticia te llega a ti, llega a tus bases. Y esa es la magia del telégrafo. Bueno, vamos directamente con la radio. Gracias a la invención del teléfono, comienzan a surgir nuevas y distintas maneras de dar una noticia. La sociedad ya comenzaba a exigir más velocidad en las notas. Dado que el telégrafo ya podía proporcionar información rápida, ahora necesitaban una manera de convertir este sonido, esta velocidad, en algún medio de comunicación. Y llegó la radio. Recordemos que antes la radio era como la televisión. Si querías enterarte de alguna noticia, de algún hecho, de alguna fresca, pues tenías que escuchar el radio, ¿no? Independientemente de la música, de los éxitos, bueno. También tuvo una gran importancia, una gran repercusión en la cultura de esa época, sobre todo la cultura musical. Recordemos que antes, si bien no digo que no existían los conciertos o cosas así, bueno, en la radio era el éxito, era el tope de muchos artistas. Aquí en México, por ejemplo, teníamos la disquera RCA Víctor, que bueno, llevaba las estrellas al radio, ¿no? A la radio. Y es así como se iba formando la cultura de la gente. La gente que escuchaba las noticias por la radio podía también escuchar una canción que le pareciera interesante y bueno, se hacía fan del artista, ¿no? Y esta es la importancia de la radio. Ahora se ha cambiado un poco esto. ¿Por qué? Porque ahora la radio es completamente musical. Hay algunas estaciones como Alfa que nos dan noticias, ¿no? Sin embargo, bueno, la mayoría de las estaciones son música, música y regalos y bueno, ha cambiado mucho el concepto de la radio, sinceramente. Pero bueno, este es el origen, este es la manera en que se fue cambiando la radio, la piedra angular de toda la estructura actual. Bueno, vamos a reproducirles un video sobre los cambios de la radio. Espero que no me Cuando hablamos de produzca una radio antigua, a todo el mundo se le viene a problemas. la mente este tipo de receptor. Estos modelos son los más conocidos, los que vulgarmente se denominan radios antiguas. Pero nada más lejos de la realidad. Los receptores que observan son las últimas radios de lámparas, fabricadas a finales de los años 50. En 1910 se inventa la radio de galena, un sencillo receptor que utilizaba minerales como la galena para detectar las ondas electromagnéticas. Para su funcionamiento, el receptor también necesitaba una bobina con un cursor que sintoniza las frecuencias de las estaciones de radio y un cable de antena con dos partes, uno totalmente aislado y aéreo y otro conectado a la Tierra. Una década después de su invención, en 1920, se produjo la primera retransmisión de radio desde Pittsburgh, Estados Unidos. A partir de entonces se dio a conocer al mundo la invención de este medio de comunicación y se comenzaron a fabricar los receptores. Los primeros estaban alimentados por baterías, debido a que la franja horaria de corriente eléctrica que llegaba a las ciudades apenas era de unas horas. Además, la corriente estaba llena de picos de tensión que estropeaban las lámparas de los aparatos de radio. De este modo, se aprovechaban las horas de luz para escuchar la radio y al mismo tiempo para recargar las baterías del receptor. La mayoría de los receptores de radio de entre los años 1921 y 1924 son muy valiosos
especialmente los que son de marcas reconocidas y se encuentran en perfecto estado de conservación. Estos receptores son los llamados radios de lámpara y sustituyeron a la radio de galena. Solían tener las lámparas expuestas en el exterior. Cuando éstas tienen un piquito en la parte superior o son de color azul, están altamente cotizadas. Como dato significativo, durante los primeros 4 años de la década de los 20, en España no había aparatos de radio, porque no existían emisoras que transmitieran. La primera emisión de radio en nuestro país la hizo Radio Barcelona, emisora EAJ1, el 14 de noviembre de 1924. En sus inicios los receptores de radio se escuchaban con auriculares, pero pronto se adaptaron a altavoces que tuvieron mucha relevancia como objeto paralelo a la radio. Los primeros, debido a su forma, se llamaron de cuerno, de trompa o de cuello de cisne. Estaban hechos de diferentes materiales, metal pintado o madera. Otros modelos se prestaban a ser objetos decorativos, de gran belleza, y se fabricaron en celuloide, cerámica y madera. A partir de 1930 se fabricaron otro tipo de aparatos de radio que se caracterizaban porque se podían enchufar a la red. El nombre que recibían era radios de catedral o de capilla, que fueron muy populares durante los primeros años de esta década. A partir de entonces, el abanico de receptores se amplió y aparecieron aparatos con distintas formas y diseños, entre los que encontramos piezas de estilo Art Deco, Liberty o los famosos Catalin, receptores extremadamente bellos. Otros aparatos fueron creados en homenaje a personajes como Mickey Mouse, Charlie McCarthy, Hopalong Cassidy, entre otros. Queremos llamar su atención sobre la vitrina donde se exponen los receptores del régimen nacional socialista de Hitler, de la Alemania de los años 30. Estos aparatos son considerados como radios históricas. Entre ellos se pueden apreciar las radios que el gobierno de Hitler, a través del consorcio de radiodifusión alemán, denominó la radio del pueblo, así como uno de los receptores que estaban en las fábricas de armas. También podrán ver el ejemplar original del primer triodo, denominado Audión, creado en 1916, y la lámpara de Loew 3NF en su caja original, considerada el primer circuito integrado de la historia. Cuando terminen la visita tendrán en su mente receptores de las más diversas formas y diseños, radios de altísima colección que seguramente no se habían imaginado. Todas ellas se encuentran en perfecto estado, funcionan en su totalidad y conservan el circuito y demás elementos originales, tal y como estaban el día que fueron fabricadas. Bueno, una visión bastante interesante de lo que nos puede dar la radio. Es lo que les comentaba, recordemos que la radio también tiene una influencia política increíble. Aquí lo vemos con Hitler, por ejemplo. Este video es más indicado a España, claro está. Pero bueno, la historia no es muy diferente en México, ¿no? Vamos directamente con algunos ejemplos, algunas estaciones de México. Tenemos al 97.7, que esta sí es dedicada a música, realmente, pues bueno, no es realmente una dedicada a noticias. Tenemos también la idea de Alfa, por ejemplo, que esta sí es un poco más noticiosa o tiene sus zonas para dar noticias. Y bueno, esta ya es una forma muy diferente de la radio actual en México. EXA, Universal, la Z, y bueno, cada una dedicada a un público diferente, cabe recalcar. Bueno, vamos rápidamente con el medio de comunicación más controvertido. La televisión tiene una historia diferente. Recordemos que fue creada, poco a poco fue transformándose y ya tuvo una manera, pues bueno, muy popular ya para hace 2 siglos a lo mucho. Bueno, tenemos también, vamos a enfocarnos más a la televisión en México, dado que es mi país. Y bueno, eh, desde la historia, 2 cadenas televisivas han dominado las teletransmisiones en el país. Los mexicanos se les hará raro, Televisa y TV Azteca. Posteriormente se crearon canales como el Canal 11 o apenas este año la TV UNAM en televisión abierta, o el Canal 22, que también es diferente y es enfocado a un público más sapiente de la situación, un público que realmente está interesado en conocer, en ser culto y bueno, de manera distinta. ¿Por qué? Porque Televisa y TV Azteca en los primeros años, bueno, si bien no era mala, era dedicada al ocio, al entretenimiento del público. Recordemos que los mexicanos llegaban de trabajar
Llegaban cansados y querían reírse un rato, distraerse, pensar en otra cosa, y bueno, nació Televisa y TV Azteca, que pasaban programas, bueno, de comedia, o musicales, o concursos, que bueno, en ese entonces eran muy entretenidos, incluso ahora la gente ve de una manera graciosa estos asuntos. Pero ¿por qué ahora es tan controvertido Televisa y TV Azteca? ¿Por qué ahora ha caído en un hoyo increíble de deficiencia mental? Bueno, por esto. Porque Televisa nos vende cuerpo, Televisa nos vende una imagen del mexicano muy diferente. Y bueno, por ejemplo, tenemos a un personaje, ¿no? Chabelo. Un personaje increíble para los niños, desde hace 3 generaciones, puede ser. Y bueno, esta es la manera en que Televisa nos va vendiendo una idea más mediocre del mexicano. Tenemos al comediante Adrián Uribe en su personaje como el Víctor, que bueno, es un microbusero, ¿no? Un chofer de un camión público. Y bueno, nos demuestra, pues, la parte mala de la sociedad, la parte de la que se debe reír la gente. Y realmente es de preocuparse porque la gente debería cambiar. Tenemos en la parte de arriba a Maite Parroni y a Ella Belden, actrices. En principio las novelas eran igualmente para entretener, para pasar un rato divertido, sobre todo para el público femenino. Pero bueno, ahora toma un curso muy diferente, ¿no? Realmente las novelas ahora son pobres imitaciones de la vida que ya no existe. Es por eso que, bueno, Televisa ha caído en un hoyo. Por un lado tenemos al rival TV Azteca, ¿no? Eh, Bien podemos decir que es algo similar, ¿no? Eh, Venden mucho cuerpo. Es eso lo que provoca una decaída increíble en nuestro sentido cognitivo, ¿no? Realmente a qué estamos llegando. Otro tema muy controvertido en mi país actualmente es el amor al fútbol. El fútbol es ya un deporte que aquí en mi país es muy apasionado, la gente lo busca. Es por esto que terminamos, bueno, con algunas personas que no están tan de acuerdo, ¿no? En lo personal yo creo que, bueno, es un deporte a fin de cuentas, merece respeto, pero no a tal extremo, ¿no? Tenemos al comentarista Cristian Martinoli, que bueno, para algunas personas es considerado el mejor eh, narrador, cronista deportivo de del país. Eh, y bueno, este es mi presi dedicado a los medios de comunicación masiva. Sé que es muy generalizado tal vez, pero bueno, es una historia, una cronología de lo que está pasando. Y bueno, ¿por qué hemos llegado a este punto, no? 3 medios de comunicación masivas importantes. Obviamente no mencioné la internet, porque hablar de esto ya merecería un presi individual. Realmente la sociedad cambió mucho de 10 años para acá. Realmente es increíble. Podría ser el cambio de la sociedad realmente. Como ahora la televisión se ha devaluado, como ahora la radio es considerada, vaya, em, sí valorada, sin embargo de una manera ya muy diferente a lo que tendríamos pensado. La información ahora corre por internet y ese es el problema. Nos mencionaba Ulises Castellanos alguna vez en una conferencia aquí en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, que ya no sabemos qué es verídico. Y ese es el problema. Al no saber qué es verídico no sabemos en qué creer, tenemos información errónea, que era el objetivo de los periódicos y de la radio, no dar una información errónea, dar información, una información verídica que fuera creíble y bueno, si bien es manipulada por algunos gobiernos, nos informa y es el objetivo ideal. Bueno, pues yo soy Rodrigo Aguilar, espero que les haya gustado mi presi. Eh, Pueden verlo en este link, el que está en azul. Mm, Pueden dejarme sus comentarios, son muy bien recibidos. Denme más vistas. Y bueno, aquí está una breve síntesis de lo que tenemos presentado aquí arriba. Y bueno, yo no me voy sin antes despedirme. Es un placer haber hecho este screencast desde su lado. Muchas gracias por su atención. Y bueno, esta es una breve historia, una breve síntesis de cómo llegaron los medios de comunicación.
Muchas gracias.